Eso tenemos pendiente de trabajar este. Y me piden que muestre que este conjunto de vectores de S es un conjunto ortonormal. Entonces, ¿qué tendríamos que verificar para eso? Con ese producto interior que está arriba. ¿Qué condiciones tendríamos que verificar para demostrar que es un conjunto ortonormal? Ujú. Son dos cosas. Uno, que bueno, en todo caso, F producto interior con F es uno. Y dos, que F producto interior con G es cero, siempre que F y G sean diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Jovencitos. Sí, listo. Ok. Entonces, verifiquemos la primera. Me dice que la forma de los F, creo que la podemos denotar así como F sub, mejor F sub n de X es de la forma seno de 2n pi X. Entonces, vamos a calcular F sub n de X, o así mejor, para que se me vea bonito. F sub n, producto interior F sub n. Esto sería la integral de menos 1 a 1 del seno de 2n pi x a la 2, ¿verdad? De x. Esta ya sabemos que la vamos a integrar usando la identidad trigonométrica 1 menos coseno de 2 veces este ángulo, o sea, 4n pi x sobre 2, ¿verdad? Integramos esto. Bueno, integramos y nos queda x medios menos 1 sobre 8n pi seno de 4n pi x evaluado de menos 1 a 1. ¿Estamos bien? ¿Sí? Podemos evaluar eso de 0 a 1, pero el doble de lo que tiene adentro. Y si usted asegura que la función es par, sí. El seno es impar y el producto de dos funciones impares es pares. O no. Sí. Ok. Le diré que yo no me meto. Yo, fíjese que esas propiedades solo las uso cuando me conviene. Sí, solo cuando me anulan algo las uso, fíjese. Es que creo que una vez tuve una mala experiencia con una, no me fijé en un detalle de una paridad de una función y yo anulé y después me quedaron al revés los términos y me salió malo todo. Entonces creo que tengo ese mal. Pero sí, sí, en Pero es efecto. trauma. Sí, quizás, llamémosle trauma, se escucha más bonito. Pero sí, sí, la función seno es par, tiene toda la razón, sí. Pero al ser par, pasa de 0 a pi multiplicada por 2, de 0 a 1 multiplicada por 2, ¿verdad? Sí. Y eso es lo único. Pero me gusta más cuando es impar, pues hace 0. Yo creo que hay una satisfacción interna cuando usted mira que una integral se le anula.
O se le hace cero, no sé. Siente uno como, este cero. Pero bueno, no, sí, sí, tiene razón. Pero quiero que analicemos dos cosas. Quiero que analicemos esta función en uno. Esa función en uno me queda de la forma 4n pi. N es un entero. O sea que al final voy a tener múltiplos de 2pi en el argumento cuando vale uno. Eso quiere decir que el seno de cualquier múltiplo de 2pi, ¿cuánto es? Cero. Cero, correcto. Y lo mismo va a pasar con menos uno, porque con menos uno lo único diferente es que va a salir el menos, pero me va a quedar siempre el 4pi acá. Múltiplos de 4pi, que también es cero. Entonces no me preocupo por esta parte, solo me preocupo por el x medio. O sea que tendríamos un medio menos un medio. O sea, uno. ¿Qué implica? Implica que la norma de Fn para cualquier n, que es la raíz cuadrada de este, es uno. O sea que todos los n, bueno, para todo n, para todo n, que va de 0, 1, 2, infinito. O sea que esta es la primera. Vamos con la segunda. Bien. ¿Sí? ¿Le escucho? Ahí no pasa nada si el n es cero. Por ejemplo, si estamos en 1/8n pi. Si el n es 0, la función es 1. Sí. No, No, pero perdón, no perdón, pasa perdón, nada por perdón. eso. Sí, si el n, pues usted me dice si el n es 0. Sí, en ese un... Ah, es que esto es válido. Oh, tiene razón. Fíjese que aquí hay un detalle. Yo creo que esta cosa es que en cero, la función de cero es cero y cero no tiene norma uno. Esta cosa no va en cero, fíjese. Es de uno, 2, 3 en adelante. Porque en cero tengo la función cero, pero la función cero es LD. O sea, si yo meto el cero en el conjunto, sí, no puede estar, fíjese. Mm, muy buena observación. ¿Se había fijado? Este cero hay que sacarlo. No puede ser porque si yo tengo en este conjunto el cero, ya no es ortonormal, porque sería linealmente dependiente. Es desde uno en adelante. ¿Se fijó? ¿Se fijaron? Sí, aquí sí, por esto decía usted, porque el n no podía ser cero. Sí, no me había fijado que la integral también daría cero, ya no, Sí, correcto, y ahí no me no sirve. daría uno, ¿verdad? Ajá. Pero sí, buena observación. Bueno, ahora vamos a verificar esta. Vamos a verificar que Fn, producto interior con Fm, es igual a la integral de menos uno a uno de... Voy a llevar esta función. Este puntito a ver de dónde vino. Uy, es integral ustedes, ¿cómo la hacen? Pucha, no, no se me ocurre nada, fíjense.
Voy a pausar un ratito. Miren, este tipo de integrales, tal y como lo estábamos platicando hace poquito, tanto seno por seno, seno por coseno, coseno por coseno, se integran primero, o mejor dicho, hay que someterlas a una transformación usando las identidades de producto a suma. Entonces, ustedes me decían que el seno de U por el seno de B era un medio del coseno de U más B más el coseno de U menos B. No es Menos. de U menos B menos el coseno de U más B. Así, porque esta es la positiva. Una vez al final. Tiene razón, esta es la positiva, ¿va? Sí. A ver. Ah, Sí. sí. Esta es la positiva. Sí, así. Sí, Y esta sí. es la que me queda negativa y para que no se sumen, para que no se anulen, sino que se vayan los cosenos, es esta, correcto. Gracias por la corrección. Entonces, Ah, fijo. ¿cómo dice? No, que justo estaba revisando ese documento de esa forma. Ajá. Entonces, estas les sirven para cuando ustedes están trabajando con trigonométricas de distinto argumento. Siempre. Cuando tienen potencias, empiezan a bajar las potencias hasta llegar a las lineales y luego aplican las de producto suma tantas veces sea necesario. Entonces, estas quedarían un medio integral de menos 1 a 1 de la diferencia, o sea, el coseno de este menos este. Entonces tiene 2 n menos m pi x, ¿verdad? Menos el coseno de la suma, que es 2 n más m pi x. Solo voy a dejar la identidad aquí abajo. Y seguimos integrando. Entonces, integrando me va a quedar 1 sobre 2 n menos m pi, la integral del coseno es el seno, menos 1 sobre 2 n más m Entonces, cuando lo evaluamos en 1, en este caso, tengo múltiplos de pi o múltiplos de 2pi. Aparte, m y n son diferentes, desde un principio lo habíamos dicho. Entonces, este número no es cero, nunca va a ser cero. Al tener múltiplos de 2pi evalúa en el argumento de un seno, sabemos que esto es cero y lo mismo va a pasar por acá. ¿Sí? Cuando lo evaluamos en menos 1, lo único diferente a tenerlo en 1 es que va a salir un menos en cada caso, pero al final van a ser múltiplos de 2pi. Cheque. Entonces el seno Sí. evaluado en múltiplos de 2pi es siempre cero. Cheque. ¿Estamos bien? Ojalá me acuerde para el examen. ¿Puede repetir, Lick, por favor?
El que, Esa todo, parte que dijo. Sí, ah, esta parte de abajo. es que si Es que ustedes me lo confundí. evalúan, si ustedes lo evalúan en uno, estos dos argumentos quedan múltiplos de 2pi. Porque les queda n menos m, que es un entero, por 2pi. Entonces el seno evaluado en cualquier múltiplo de 2pi va a ser 0, sin importar qué múltiplo sea. Porque acuérdese, el múltiplo de 2pi todos caen acá, en 0 prácticamente. ¿Va? Todos caen aquí y el seno en esta parte es 0. Sí, yo estaba confundiéndome y estaba evaluando en N, no en X. Por eso No, quedaba hombre. raro. Sí, porque el n y el n, el m y el n ya son propios de las funciones, de los índices de las funciones. Cheque. Cheque. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? De mi parte no le. ¿Estamos bien? Entonces, por tanto, solo nos haría falta concluir. Por tanto, ese es ortonormal. Entonces, vamos a cerrar con este ejercicio. Uy. Que dice CAS. Este conjunto es un conjunto ortogonal de vectores en el espacio vectorial B con producto interno definido. Sea U una combinación lineal de estos. Demuestre que la norma de U es esto. Y que concilie esto con el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es algebraico. Como ya sabemos quién es U, solo tal vez reescribirlo como la sumatoria desde I igual 1 hasta acá de los BI. Entonces, la norma de U cuadrado es igual al producto interior de U con U. Pero esto es sumatoria desde I igual 1 hasta acá de BI, sumatoria desde I igual 1 hasta acá de BI. Quizás valdría la pena cambiar el índice. Voy a llamarle J y J. ¿Por qué lo hago? Porque para aplicar directamente las propiedades me va a quedar sumatoria en I, sumatoria en J de estos. Pero estos de un producto o de un conjunto ortogonal ya tienen valor. Que para I distinto de J son ceros. Y para I igual que J es la norma de BI cuadrado. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, esto nos queda sumatoria en cualquiera de los dos índices, de 1 hasta acá, de BI, producto interior con BI, son los únicos que quedan. Pero esto es igual a sumatoria desde I igual 1 hasta acá de la norma de BI cuadrado, que es lo que queríamos verificar. Cheque. Ahora, dice que conciliamos con el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿dónde estás, Pitágoras? Era el 3,6, creo. Aquí está, 3,4. ¿A qué se referirá con conciliar en esta parte? Creo que Ah, es será. No tiene pinta de sugerencia, solo es que tal vez que como que lo asociemos, porque aquí lo que tenemos son las proyecciones de un vector U cualquiera, Vamos a ver. Ah, bueno, en esencia, aquí me están diciendo que cualquier vector que pertenezca al generado por S, porque ese es W, esta es la forma que va a tener la norma de ese vector U. Y en nuestro caso,
ese vector que está ahí es un particular de este, más bien. Porque este solo es un particular. Este es un particular porque U es la sumatoria de los vectores del espacio del conjunto generador. Este es un caso particular más bien del anterior. Nada más. Si era una sugerencia, entonces. No, solo no sugerencia. Sí, quizás pude haberlo inducido, ¿verdad? Directamente de Pitágoras. Solo trabajando a U y reemplazándolo en la forma que tiene U. Y ahí me hubiera quedado el producto interior de U con estos, pero como U es la suma, se hubiera anulado todos, excepto en B1 para el primero, ¿va? Y luego excepto en B2 para el segundo, excepto en B3 para el tercero, excepto en el késimo para el último. Como estoy tomando todos los vectores de S, pero ese es un conjunto ortogonal. Interesante. No está diciendo que S es el generado y que U está en el generado. Bueno, U sí está en el generado por esos vectores. Ahí sí. Pero no están diciendo nada de un vector general. Pero sí, como está en el generado, sí aplica el teorema de Pitágoras ahí. Sí lo hubiéramos podido usar directo sin demostración, pero lo hizo el algebraico. Entonces ahí está, no tome en cuenta la propiedad de Pitágoras. Este es un caso particular de Pitágoras, más bien, porque el que está anteriormente en el teorema es más general, porque habla para cualquiera. Este dice el U que tiene esta forma. Esa es la norma. Entonces, en el caso de dos vectores ortogonales, ¿se acuerdan lo que habíamos hecho? En el caso de dos vectores, que U sea la suma de dos vectores que son ortogonales, entonces la norma de U es igual a la norma de uno de los vectores al cuadrado más el otro al cuadrado. ¿Recuerdan ese resultado, verdad? Que lo verificamos. Sí, creo que era algo con Cauchy. No, era para la de Bessel, creo. ¿Se acuerdan? Creo que era para la de Bessel la que usamos ese caso particular. Sí. Sí, que Christian me dijo que si había otra manera, que no llevar el vector ficticio aquel. Y sí, en efecto, había otra. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Para adelantarme un poquito, vamos a No. entrar ahora con la parte del proceso de ortonormalización. Entonces, recuerden que el inicial del curso nosotros sabemos que dado un conjunto linealmente independiente podemos construir una base. Por la existencia de una base a partir de un conjunto, también existe a partir de una base un conjunto un conjunto ortogonal y un conjunto ortonormal. Y por la propiedad de independencia, siempre que tengamos el conjunto igual a la dimensión del espacio vectorial, aseguramos bases ortogonales y bases ortonormales. Entonces aparece un proceso conocido por nosotros que lo vamos a ver más general y vamos a aplicarlo a la rama más general, porque vamos a pensar en la parte de funciones, ¿verdad? Como por ejemplo esta. De ahí van a aparecer unas funciones que son ortogonales, que es como el conjunto que acabamos de revisar, porque hay un conjunto general y de ese conjunto es que se desprenden las series de Fourier, de esa base. Entonces vamos a usar, o mejor dicho, vamos a construir usando el proceso de ortonormalización o de ortogonalización de Gram-Schmidt. Eso es lo que vamos a discutir, pero lo vamos a hacer mañana. ¿Sí que? Listo. Está bien, Lee. ¿Sí que? Entonces, si le pueden dar una revisadita, voy a dejar grabando. Porque no tengo el libro abierto.
Ya les digo. Entonces les decía que vamos a revisar a partir de acá bases ortonormales, la construcción de ellas. Aquí está el proceso de Gram-Schmidt. Vamos a ver si coincido con este proceso. Aquí explican, ¿verdad? Cómo lo van construyendo. La parte geométrica. Esto es más aplicado a la parte de vectores, pero nosotros lo vamos a utilizar más general. Parten siempre de una base, a partir de una base del espacio vectorial. Incluso pueden trabajar con la base de un subespacio vectorial en donde está definido el producto interior y a partir de ahí se construye el vector. Sí, es similar a como yo lo hago. Van normalizando a la par, van normalizando el vector U2 ya va quedando unitario. Entonces ahí tienen la forma y lo único es el cálculo arduo que hay que hacer, ¿verdad? Y a partir de acá pues sacar nada más la forma. Del proceso creo que valdría la pena una cuestión que es probar que los vectores son ortogonales entre sí. Lo de unitarios pues por la construcción se ve. Lo de ortogonales creo que es la parte interesante porque hay que hacer algo ahí raro. No, no raro, sino que eso nada más. Y vamos a ver cómo lo verificamos. Hay una partecilla ahí que... Esto. Aquí lo tiene. El libro, este libro sí lo tiene. Creo que el de Coleman no lo trabaja y solo trabaja bases ortonormales con el producto interno canónico. Aquí nosotros estamos asumiendo un producto interno cualquiera. En la construcción y tiene la misma forma. Lo que van cambiando son los procesos. Aquí me dan, por ejemplo, para R3, pero nosotros vamos a trabajar con funciones. Ah, mire, ahí interesante, porque aquí hay un ejemplo de los polinomios. Ajá, a partir de construir esta base en una base ortonormal. Entonces nosotros vamos a trabajar con las funciones. Bueno, de las bases ortonormales saben que se desprenden las matrices ortogonales. Y ya por aquí nos estamos enfrascando en la parte de las rotaciones y en la parte de la diagonalización, ¿verdad? Posteriormente. Porque las matrices con las que nosotros vamos a trabajar son matrices simétricas y las matrices simétricas, al momento de diagonalizarlas, llevan una inducción a las matrices ortogonales por el cálculo de valores y vectores propios, porque esos hay que ortogonalizarlos con este procedimiento. Entonces, donde la matriz de rotación, estas matrices son ortogonales y aparece toda esa historia. Ahí lo vamos a ir asociando, va a quedar bien interesante. Bueno, entonces eso lo discutimos el día de mañana. Tal vez si le puedan dar una leidita, así, algo particular para que vayan viendo y podamos discutir un par de cosas interesantes. Cheque, solamente. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No. Dale. Listo. Para la grabación entonces.